estimados estudiantes del Preuniversitario Municipal de Cabrero, mi nombre es Ricardo Coronado y soy el profesor de Lengua y Literatura encargado de trabajar competencias lectoras con ustedes. Vamos a estar revisando una serie de videos desde la lección número 1 a la lección 24. En estas lecciones vamos a trabajar algunas competencias por medio de las habilidades y también vamos a estar revisando los tipos de textos. Los dejo invitados a poder revisar cada uno de estos videos que les tenemos preparados tanto en matemática como en lenguaje. Mini ensayo, habilidad localizar, rastrear, lección 2. En la lección 2 vamos a leer atentamente los siguientes textos y vamos a contestar. El texto número 1, titulado Prehistórico y medieval de Marcela Cubillos. En este texto debemos tener en cuenta que al momento de su lectura, observar que es un texto de carácter especializado. ¿A qué se debe esto? Ya que toma alguna ciencia y la desarrolla en mayor profundidad, lo que es la historia. Ya en estos dos términos se aboca este texto de lo prehistórico y lo medieval y hace alusión a que están mal utilizados estos dos términos durante el tiempo. En la prehistoria sí había historia, se seguía haciendo esto, era importante lo que se hacía. Y en el periodo medieval se usa como un denostativo para personas que se han quedado en el pasado, siendo que en la Edad Media fue uno de los periodos más rupturistas en la historia del hombre. Vamos con la primera pregunta, dice actualizado. Y es una pregunta de vocabulario contextual que tiene como objetivo buscar el término en el texto, acá lo encontramos, y según contexto poder observar su significado más cercano, su sinónimo. Porque obviamente preocupa el futuro, saques sus conclusiones si sirve o no la historia, actualizado, obviamente. Para el término actualizado, el sinónimo más cercano, según contexto, es vigente. ¿Ya? Está hablando de una vigencia en particular de estos dos términos. ¿Ya? La historia tiende a quedarse en el pasado. O cómo se estudia la historia tiende a quedarse en el pasado. Cómo se estudia en los colegios, cómo se estudia en los liceos, y no se va actualizando. La número 2 dice, ¿cuál es el sentido de la palabra convicción en el contexto del tercer párrafo del texto leído? Y según contexto, la alternativa correcta sería certeza, porque muchas personas en Chile perciben la historia de forma rígida y sin mayores cambios. Se cree, acá está el término, donde dice que tiene un modo de descripción negativa, permite decirlo sin pelos en la lengua, es pura ignorancia. La prehistoria fue la época más espectacular, puro riesgo y atrevimiento. Y más arriba nos encontramos en el párrafo número 3, dice, en Chile existe la convicción de que la historia es una verdad única, algo rígido, inamovible, casi un objeto de anticuario. Eso nos da a comprender que la palabra certeza sería lo más correcto para el término convicción. Vamos con la número 3, dice atrevió. Si según contexto vamos a la palabra atrevió, dice, el hombre prehistórico se atrevió a desafiar a una naturaleza indómita y a encontrar en ella el sustento alimenticio y a lo largo de los muchos milenios, y no unos cuantos como llevamos las civilizaciones. Esto referente a cuánto se lleva viviendo en ciudades, metrópolis, etc.
Entonces, según ese término, atrevió, el más cercano, sinónimo más cercano según contexto, es la palabra aventura. La número 4 dice cuál es el sentido del término postura en el contexto del cuarto párrafo del texto leído. Y si vamos al cuarto párrafo, el término postura dice, sin embargo, esto no justifica la postura arrogante del siglo XIX cuando subestimó tal periodo, calificándolo como prehistoria. Más abajo, dice, ¿cuál es el sentido del término postura en el contexto del cuarto párrafo del texto leído? Y nos damos cuenta que la más cercana sería la actitud, porque es la disposición histórica que asume el siglo XIX frente al pasado remoto. ¿Y cuál es la postura que asume el siglo XIX? Que son periodos más bien en donde el ser humano no avanzó, sino que se estancó, como fue la prehistoria y la Edad Media. Pero no es así, sino es que fueron periodos bastante rupturistas, donde el ser humano hizo tareas en las cuales liberó de cierta forma de algunos prejuicios a la gente. La número 5, según el texto, entre los aportes de la Edad Media a la época actual, destaca la. Y aquí podemos encontrar una pregunta de comprender y analizar, porque ya debemos analizar el texto en particular y ver qué aportes de la Edad Media a la época actual destaca. Al momento de yo leer el texto me doy cuenta que destacan varios aspectos, o por lo menos el autor destaca varios aspectos de la Edad Media, del medioevo. En la número 5 tenemos a las habilidades de comprender y analizar. Y la respuesta correcta es la B, la creación de la música polifónica. Ahí nombra también que dicha música escuchamos hasta nuestros días y que es tan, tan actual como Vivaldi o YouTube o Radiohead. O sea, está hablando de una base musical bastante profunda. La número 6 dice, ¿qué relación se establece entre el primer y el segundo párrafo? Y acá tenemos que leer cada uno de los párrafos, leer el primer párrafo detenidamente, leer el segundo y buscar una relación eh, entre el contenido del primer párrafo y el contenido del segundo párrafo. La respuesta correcta sería la número C, que dice, se enuncia el mal uso de los términos prehistórico y medieval. Ya lo vimos. El término prehistórico y medieval no se considera por el autor eh, algo del pasado, algo retrógrado. Y se precisa que el mal uso de estos términos se debe al conocimiento histórico desactualizado. O sea, no se relaciona con un conocimiento que ya no abarca la idea del término completo, ni toma en cuenta el desarrollo del ser humano en ese periodo. La número 6, tenemos la habilidad de analizar y sintetizar, ya que tenemos que hacer pequeños resúmenes para poder comprender eh, y sintetizar un párrafo y otro. La número 7 dice, de la opinión de la emisora expresada, en el segundo párrafo se concluye que, y debemos inferir localmente, buscar dentro del texto, cuál fue la opinión de la emisora expresada en el segundo párrafo y qué se concluye. La respuesta correcta sería la D. La sociedad no está interesada en actualizar sus conocimientos históricos. ¿Por qué no le interesa eso? Porque quizás no tiene una visión del conocimiento que cambia, que muda, que se va actualizando. Como todas
como todas las ciencias, la historia, las ciencias históricas, pasan este mismo proceso y hay algunos conocimientos que nosotros hemos estudiado en algún momento y que quedan obsoletos con el paso del tiempo. La número 8 dice, del texto se concluye que el mal uso del término prehistórico y medieval por parte de la sociedad se debe a un conocimiento histórico. Y la respuesta correcta es la C, ya eh, lo hemos mencionado, es desactualizado. No se va eh, trabajando con él en los colegios de manera actual. Vamos con el texto número 2. Dice, pequeña gran película Little My Sunshine. Es un pequeño texto que habla sobre esta película, que es un clásico y que tiene algunas aristas como mejor película y muchas nominaciones a algunos de los personajes, a algunos de los protagonistas. Tildándola de clásico del cine, dice definitivamente es una película que hay que ver, no importa si no te agrada el género, no importa si eres un acérrimo fanático de superproducciones o un verdadero idólatra de los efectos especiales, nadie podría quedar indiferente frente a esta pequeña. La número 9 dice, ¿cuál es el sentido de la palabra verdadera en el contexto del primer párrafo del texto anterior? Si buscamos la palabra verdadera, acá no la podemos encontrar, verdadera. Vamos a subrayarla. Dice, desde el comienzo hasta el final, esta es una verdadera joya del cine. Que es la forma en que utiliza la palabra verdadera, está afirmando, confirmando la veracidad de que la película sí que es un clásico. La número 9, la respuesta correcta es la D, auténtica, porque los elementos de la película permiten catalogarla como una obra maestra del cine. O sea, es considerada un clásico del cine. La número 10, seguimos con la habilidad también de analizar e interpretar. Y está desarrollada en el párrafo número 2, donde podemos encontrar acá, nos dice, otro aspecto importante son los personajes, los cuales están finalmente caracterizados y magistralmente desarrollados a través de la historia, sin superponerse uno sobre otro. Y ahí ya tenemos nuestra palabra, superponerse. Según el contexto, ¿cuál es el sinónimo más cercano a la palabra superponerse? Y la respuesta correcta es la A, solaparse. ¿Ya? Es un término bastante difícil, no es tan común utilizarlo en nuestro lenguaje cotidiano, pero es importante que ustedes puedan incluirlo a su vocabulario del día a día para poder mejorar su vocabulario contextual. La número 11 dice mezcla. Podemos encontrar en el párrafo número 2 que dice, por último, el guión ganador del Oscar como mejor guión original del año 2006 mezcla esa extraña combinación entre comedia y drama, provocando tanto risas a carcajadas como también momentos de verdadera tristeza. Y se nos presenta la palabra mezcla. El término más cercano, según contexto, es la letra E, fusiona. Y estamos trabajando nuestra habilidad de analizar e interpretar. La número 12 dice la mención a Abigail Breslin. En el segundo párrafo tiene como finalidad
Y si observamos en el segundo párrafo la finalidad que tiene, podemos encontrar que acá se nombra la actriz Abigail Breslin, aunque de corta edad, bien podría dar cátedra de actuación a varios pseudoactores de la industria. O sea, ningunea a algunos actores de la industria que ya están brillando. Tan descollante fue su actuación que le valió una merecida nominación al premio Oscar. Además, el personaje de eh, Dwayne, interpretado por el actor Paul Dano, es lejos el más profundo en cuanto a evolución psicológica, tiene momentos brillantes y gags hilarantes. ¿Qué es lo que sucede acá entonces con las número 12 que dice la mención de Abigail Breslin en el segundo párrafo tiene como finalidad? Descartar el desempeño de una actriz novata. O sea, de pleno ella no es novata, sino más bien tiene eh, mucho que entregar. Y está a la altura de muchos de los actores que ahora brillan y en ese momento que brillaban y que ella con su actuación destaca. La número 13 dice, ¿cuál de las siguientes opciones contiene la idea que sintetiza lo expresado en el texto anterior? Y ahí tenemos que dar un pequeño resumen, observar un pequeño resumen de lo que es o de lo que fue nuestro texto de esta película en particular. Y la respuesta correcta es la E. La Little My Sunshine, una joya del cine independiente. Siempre se lo presenta como una película que hay que ver, una película de culto. Es por eso que en diferentes partes de nuestro texto se toma esta película como una joya del cine independiente o como un clásico. La 14 dice el propósito discursivo del segundo párrafo del texto es, ¿cuál será el propósito? Y la respuesta correcta es plantear los argumentos que sustentan la opinión del emisor sobre la película. El emisor entrega esta película como un clásico y da argumentos al respecto para poder sustentar lo que él dice. Y también plantea eh, que no solamente es un clásico, sino también que las personas dentro de esta película tenían una alta calidad actoral y de guión también. ¿Ya? La número 15 y última, con respecto a la película en el segundo párrafo, el emisor afirma que, ¿qué es lo que nos afirma el emisor? Y la respuesta correcta es la B, es una película que apela al motivo del viaje por la Tierra. Tenemos que dar cuenta de que nos pide una afirmación en el segundo párrafo, ¿ya? No es, eh, no es una síntesis. Entonces, por eso queda descartada la letra A. No es una síntesis de lo que se dice en todo nuestro texto, sino más bien solamente una afirmación en el segundo párrafo. Debemos buscar la afirmación y esta es la letra B, que es una película que apela al motivo del viaje por la Tierra. La subrayamos y listo. Nos vemos en la próxima lección.